¿Qué tal, amigos, amigas? Esto es El Laboratorio. Quien les habla, Gervasio Muñoz, Silvano Pascuso, a mi derecha en el estudio, a mi izquierda en la pantalla y en la vida. ¿Cómo estás, Silvano? Buen lunes. Tal? Buenos días. Yo hoy caí en la cuenta de que el programa siempre va a caer lunes, porque por supuesto estamos los lunes de 11 a 13, y yo pensaba cómo hacer entonces para que no parezca un lunes, los lunes que hacemos el programa. Y no le encontré respuesta. Entonces dije, hay que profundizar el sentimiento de lunes. Y recién en el pase con Lucas, escuchamos un poema de un amigo que se los recomiendo mucho, que se llama Hugo Peche Esteves, y que tenía una banda que se llamaba Buenos Aires Negro. Y además sus poemas son impresionantes, así que si pueden, en YouTube, por ejemplo, que es hoy donde se encuentra todo lo que quieren que podamos encontrar, pueden escuchar los discos de esta banda impresionante que se llamó Buenos Aires Negro. Silvano, nos adentramos un poco en la agenda de los últimos días, pero también vamos a tener hoy algún análisis más profundo acerca de lo que comienza en el Vaticano, que es el cónclave, que es nada más y nada menos que la elección del nuevo Papa. En la segunda hora vamos a estar hablando con Daniel Arroyo por un proyecto que presentó para emergencia en discapacidad. De más está decir lo que está sucediendo con los sectores más vulnerables de la sociedad, entre ellos los que tienen algún tipo de discapacidad y la mirada que tiene el gobierno sobre ellos. Pero en estos días que no estuvimos al aire, sucedieron por lo menos dos cosas que nos interesaba charlar con Silvano. Uno, por supuesto, de lo que se habla en todos lados, que es el estreno de El Eternauta, en un momento raro en donde no hay producción nacional audiovisual por decisión del gobierno nacional, y además en donde la obra El Eternauta, más allá de que está primera en las más vistas en Netflix en el mundo, recupera historias que en Argentina son muy difíciles hace mucho tiempo de recuperar. Me refiero a que todos sabemos que está escrita por Oesterheld. Pocos saben que tanto Oesterheld como casi toda su familia están desaparecidos. Pocos saben también que sus hijas eran militantes de Montoneros, una palabra difícil de pronunciar, diría, desde la vuelta de la democracia, más allá de las críticas o no que merezcan la historia de esa década. Y en particular, una de las hijas desaparecidas militaba en el movimiento de inquilinos peronista. Algo que nosotros intentamos hace bastante recuperar también. Pero sin embargo, Silvano ha abierto una politización de la serie que creo va a ser fugaz, que va a durar mientras dure la vista y después el análisis del Eternauta, pero que sin embargo en estos tiempos sirve también para poner algo en discusión que se quiere tapar hace mucho tiempo y sobre todo con este gobierno, ¿no? Sí, dos o tres cositas sobre esto que... Yo la serie la vi durante el fin de semana, ¿no? Vi los 6 capítulos con mucha atención. En primer lugar, me parece que es muy importante que Argentina, que tiene una larguísima tradición en materia de producción de cine, y de cine de alta calidad, el cine argentino es muy bueno, probablemente junto con el cine mexicano sean los más importantes en Latinoamérica, históricamente y en la actualidad.
Decía, es importante que un país como Argentina, a pesar de los avatares políticos, los cambios de gobierno, se anime a hacer productos como este. La serie está muy bien hecha. Yo no soy especialista en cine, tampoco podría autotitularme cinéfilo, pero a mí el trabajo que ha hecho Stagnaro como director y el equipo de Stagnaro, evidentemente, secundándolo, a mí me gusta. Me parece que la serie es entretenida, está bien lograda, la ambientación es muy buena, la ambientación de los escenarios es muy buena y los actores en sus roles están realmente muy bien, todos o casi todos. Así que lo primero que me parecía importante decir es que es fundamental que Argentina tenga producciones audiovisuales de este tenor. Después está la cuestión política. Hubo una polémica, yo creo que la polémica tuvo dos facetas, ¿no? Una bastante brutal, la otra no tanto. Digo, la primera muy brutal porque los trolls asociados al gobierno y este submundo de comunicadores que ha reunido Santiaguito Caputo en torno a su cargo virtual inexistente, salieron duramente a atacar a la serie, a los actores y al director, sin demasiados argumentos. Entonces, a mí me parece que eso no reviste demasiada importancia, simplemente mencionarlo, me parece que es algo brutal, simplificante, falto de ideas, pero uno descubre por qué, al finalizar los 6 capítulos de la serie, por qué ha molestado tanto. Porque la serie aparece en un momento crucial para el gobierno, donde tiene que afrontar un año electoral, donde sus chances de ganar la elección todavía no están claras, y donde esta serie, con la masividad que tiene, con la repercusión que tiene y con el protagonista que tiene, que es un hombre muy conocido, muy prestigioso, como actor y como persona, evidentemente molesta. Pero el segundo carril de la discusión, donde de paso digo, he leído bastantes comentarios muy juiciosos a favor y en contra de la serie, me parece que es importante que nuestros oyentes hagan una repasada sobre varias de estas opiniones, porque ahí hay un planteo que me parece interesante, ¿no? Si la serie rescata en su totalidad y fidedignamente la obra de Oestergil, ¿no? Si hay una cercanía entre la serie y el texto del Eternauta escrito por López y por Oestergil en la década del 50, ¿no? Un periodo de la historia bastante lejano ya. Y la verdad es que esto es lo que ocurre siempre con todo producto cultural. Cuando una obra literaria se lleva al cine, siempre hay discusiones sobre si la obra cinematográfica o audiovisual tiene correlato argumental y de calidad con relación al texto. Y lo que ocurre ahí es que son dos lenguajes distintos, ¿no? Si tuviéramos acá un experto en semiología o en lingüística nos diría, bueno, pero son dos lenguajes distintos que narran de dos maneras distintas, con tiempos distintos, con dinámicas distintas y con ritmos distintos. Pero lo cierto es que es interesante meterse en esa discusión y, como escuché esta mañana decir a una compañera, con mucho juicio y a la vez con bastante profundidad, esto tiene que servir para que el que no leyó El Eternauta se acerque a leerlo, y para el que leyó El Eternauta se acerque a ver su nuevo formato audiovisual. Me parece que es para festejar, me parece que estamos ante un producto de calidad, bien hecho, ambicioso, y que la crítica de circunstancia me parece que nos sirve, ¿no? Me parece que lo interesante es que Argentina, a pesar de todo, tiene anticuerpos y tiene gente dispuesta a jugársela en un producto de estas características. Un poco también relacionado con esto, con una historieta que se empieza a escribir 1 o 2 años después del golpe del 55,
se conmemoró otro 1 de mayo hace poquitos días nada más, y hubo, ahora le llamaron movilización. Yo estuve, habrás estado también, Silvano. Sí. Parecía más que una movilización, un desfile de gente un poco obligada por las circunstancias, sin ningún tipo de épica, sin saber por qué, sin discurso de la conducción sindical. Yo lo que percibí también es una fragmentación muy importante entre las columnas sindicales, y sobre todas las cosas parecía un trámite que había que hacer. Yo no sé, Silvano, bueno, en realidad sí me imagino que lo tendrás presente, otros 1 de mayo en gobiernos muy adversos. Lo que el último 1 de mayo parecía era un 1 de mayo como si estuviésemos en un gobierno propio, y sin ningún tipo de demandas, ¿no? Y creo también que por eso toma tanta fuerza la discusión del Eternauta, porque cuando la política no genera niveles de discusión, sucede lo del Eternauta, o sucede que las hinchadas convocan a marchar con los jubilados, y eso tiene una potencia mucho más grande que lo que puede organizar la política, en el medio de una situación en donde no solo hay sectores que le están pasando mal, porque o muy mal o peor, porque en gobiernos anteriores también había sectores que le pasaban mal. Lo que estamos viviendo ahora es una avanzada de un sector del poder económico, mediático, financiero, sobre las organizaciones políticas, sindicales, sociales, etcétera, sin ningún tipo de protección, ni de defensa, ni de creatividad política para enfrentarlo, ¿no? Sí, es un tema que probablemente en algún momento podamos tratarlo en profundidad, incluso acá en el piso, ¿no? Con la presencia de algún dirigente gremial que nos pueda esclarecer este escenario. O al revés. O al revés. O al revés. O al revés. O no nos esclarezca nada. O que esté en presencia física y no esclarezca nada. Exacto, sí. Como las movilizaciones. Sí, mirá, Gerba, yo ahí creo que lo que puedo decir con relación a esto son dos cosas que también venía pensando en esta mañana gris. La primera es que el 1 de mayo en Argentina tuvo una connotación siempre históricamente distinta a la del resto del mundo. En el resto del mundo, el 1 de mayo siempre recordó la masacre de trabajadores en Estados Unidos, de un grupo de trabajadores en Estados Unidos, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y era una jornada identificada con la lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones, por sus derechos, y también, por qué no decirlo, por ese concepto tan remanido pero tan decisivo en la historia del siglo XIX y del siglo XX, que fue el concepto de revolución, asociada a la clase obrera y al proletariado. Pero en la Argentina, a partir de 1943, 1945, el 1 de mayo tuvo otra connotación y otro significado, que fue el de fiesta de los trabajadores. El otro día una compañera me decía que nuestros 1 de mayo históricamente habían sido más que una lucha por los derechos, una ratificación de esos derechos y una celebración por esos derechos. Y creo que, más allá de los avatares y las circunstancias mejores o peores
que transcurrieron entre 1945 y la actualidad, en estos 80 años, siempre habíamos asociado en Argentina el 1 de mayo a la idea de unidad de los trabajadores y a la idea de el goce pleno, si no en el presente, por lo menos en un futuro inmediato, de los derechos adquiridos. Lo que creo que hoy está en duda, y de ahí el temor de muchos y la indecisión de muchos, es si luego de esta experiencia que estamos viviendo, los derechos laborales, tal cual como los conocimos, seguirán existiendo. Y yo creo que sobre esto, evidentemente, no hay respuesta, porque esta es una moneda que está en el aire y que implica un montón de cosas muy profundas, que lógicamente no las vamos a agotar ahora, pero entre las cuales están, sin duda, una transformación muy profunda del mundo del trabajo, un cambio muy grande en la cultura de los sectores trabajadores, la aparición de sectores informales y de nuevos trabajadores con cultura y formas de vida y de organización muy diferentes a las del siglo anterior, y fundamentalmente los efectos negativos de una política económica tremendamente voraz que busca la concentración del ingreso en manos de las grandes empresas y del gran capital, y a la que no le interesa en absoluto la producción, el trabajo y el pleno empleo. Yo creo que esas cosas son muy densas, son muy profundas, no da para discutirlas hoy, pero para sintetizar entonces diría que me parece que el gran problema que tenemos hoy, la gran duda, la base del desconcierto que tenemos, es que realmente por primera vez en muchos años no estamos del todo seguros de que esos derechos adquiridos, tal cual como los conocimos en los últimos 80 años, vayan a persistir después de esta tormenta. Sin dudas es una discusión central que debería ser también urgente en las organizaciones gremiales, que por el momento no lo es, pero que yo estoy seguro también, Silvano, que las discusiones se imponen por el tiempo también. Uno puede estar sentado en una silla tratando de que el mundo no le entre por la ventana y finalmente un día sí, claro, el mundo entró y ya no está ni la silla, ni esa persona sentada en la silla, y los tiempos han cambiado. Bueno, vos sabés que ahí hay una frase de Aristóteles que Perón le robó. Los compañeros creen que la frase es de Perón, no, la frase es de Aristóteles, que dice: la única verdad es la realidad. Y la realidad va a terminar imponiéndose, sin duda. Lo que no sabemos, porque yo creo que esa es la base de la incertidumbre, porque muchos de nosotros intuimos, y es una intuición, que esa verdad se va a colar, pero con nuevos colores y con nuevas formas. Porque tenemos la semicerteza, por no decir la certeza, de que los colores y las formas a los que estábamos acostumbrados, de aquí en adelante ya no van a existir, o no van a existir tan exactamente como los conocimos. Y me parece que eso, no quiero ser cursi, pero me parece que eso también representa un desafío en la medida en que abre posibilidades que en los últimos años, sobre todo en los años de los gobiernos nacional populares del 2003 al 2015, fue difícil discutir, porque en el éxito nadie discute nada. Es en los momentos de incertidumbre y de derrota cuando surgen las grandes discusiones, porque surgen las grandes dudas. Y me parece que nosotros tenemos que tener la responsabilidad, porque nosotros no somos periodistas, ni vos ni yo, pero estamos tratando de hacer comunicación política y comunicación social, y tenemos que tener la responsabilidad de pensar bien las preguntas y no tener la ambición de tener respuestas inmediatas. Entonces me parece que es un lindo tema para que en algún momento en nuestros conversatorios de los días lunes últimos de cada mes podamos tener la presencia de algún dirigente sindical o de alguna dirigente sindical que nos ayude a discutir esto desde un lugar de honestidad y de franqueza, ¿no? Ojalá así sea, Silvano. Otro tema también que inaugura esta semana es
la rosca de las roscas. Se podría decir la rosca de Pascua. La rosca principal. La rosca principal. Ellos son los que enseñaron la rosca. Exactamente. La rosca divina, que no es la rosca de si van juntos o separados Axel y Cristina en la provincia de Buenos Aires, y si Tinianelli y el Cuervo se dicen no sé qué cosa. Esa es chiquita. Es chiquita, pero no sé si con más consecuencias para nosotros. Pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Porque están en esa, ¿no? Yo creo que es porque comen 4 veces por día, se bañan con agua caliente, la pasan bárbaro. Bueno, la rosca de la rosca es la rosca que empieza en el cielo y termina en el Vaticano, que es la elección o no, habrá que ver qué sucede, de un nuevo papa para la Iglesia Católica. Así es. Bueno, esto nosotros tuvimos hace un par de semanas, con motivo de la muerte de Francisco, una interesante entrevista que les recomiendo a los oyentes que la repasen, de Podetti, que lo molestábamos, pobre, de emergencia esa mañana cuando nos enteramos de la noticia, donde van a poder encontrar una introducción interesante a lo que vamos a discutir hoy, porque Podetti, que es un hombre muy, muy juicioso y que conoce mucho estas cuestiones, adelantó algunas de las cosas que vamos a hablar ahora inmediatamente. Y por el otro lado, yo creo que esta elección de Papa es muy importante por el contexto internacional. El contexto internacional actual, que es un contexto de cambio y transición, la elección en Roma de un nuevo pontífice para la Iglesia Católica es un acontecimiento de relevancia geopolítica mundial que en este preciso momento tiene una decisiva importancia y demuestra que esto es así la injerencia de las principales potencias mundiales en la elección papal, ¿no? Como vamos a ver ahora dentro de un ratito, vamos a ver a los gobiernos de Occidente y de Oriente operando para direccionar a la Iglesia Católica en una u otra dirección. Esto no es nuevo, digamos, no es un acontecimiento nuevo, pero creo que sí esta elección tiene una enorme relevancia porque se está jugando de algún modo en el campo de lo espiritual y en el campo de las ideas, ¿por qué no decirlo?, o de la filosofía o del pensamiento, una batalla fundamental hacia el futuro a nivel del poder global, ¿no? Uh-huh. Tenemos audios, tenemos videos. Sí. A mí siempre... Bueno, lo voy a decir, total, que puedo. Se están escuchando cuánto, 7.355.000, bueno, un montón de gente. Bueno, yo en mi juventud tuve algún acercamiento a la fe. Lo intenté. No me salió, Silvano. Pero sí recuerdo el impacto de haber leído a Rubén Drí, que me dejó en shock por un tiempo. Y mi pregunta, lo que te quería consultar es, entiendo perfectamente el rol que tuvo Francisco en la Iglesia y su importancia, pero me pregunto si la Iglesia e inclusive quién puede salir elegido nuevo Papa no es parte también de una crisis institucional global y por lo tanto, ¿qué nivel de incidencia tiene eso en el orden mundial? Bueno, me haces una pregunta personal, te voy a dar una respuesta personal, porque digamos no quiero involucrar en esto a nadie. Yo creo que tiene una enorme incidencia. Primero, no es la primera vez que la Iglesia Católica tiene una crisis estructural profunda. No es la primera vez. No. Podría citar dos, ¿no? La de principio del siglo XVI, que dio origen al movimiento de la Reforma,
¿Mm? Esa fue una crisis muy profunda de la cristiandad occidental en su conjunto y de la institución eclesial y de la curia romana en particular, que derivó en una división del cristianismo occidental entre la ortodoxia cristiana, la del Concilio de Trento, en la que, dicho sea de paso, tuvieron un papel muy importante los jesuitas, de los que estuvimos hablando un poquito los otros días, porque el Papa fallecido era jesuita, y las diferentes corrientes del protestantismo, ¿no? No solo el luteranismo. Y también a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el catolicismo vivió otra crisis muy importante en torno a la polémica de lo que se llamó el modernismo. Es decir, la posición de la Iglesia frente a la modernización y al mundo moderno, que era un debate que la Iglesia tenía postergado desde la Revolución Francesa. El Vaticano se había opuesto a la Revolución Francesa y yo diría que se opuso en general a todo el pensamiento liberal. La Iglesia del siglo XIX fue muy antiliberal, pero... Y pierde un poder muy grande en ese momento, ¿no? La Iglesia. Sí, porque estamos hablando de Occidente, ¿no? Siempre me gusta aclararlo, estamos hablando de Occidente, no del mundo. Pero en Occidente, la Iglesia en el siglo XIX perdió muchísimo poder porque el movimiento liberal en alza tenía como enemigo principal a la Iglesia Católica. Y entonces, tanto en Francia como en Alemania, como en Italia, los movimientos liberales fueron esencialmente secularizadores y de algún modo antieclesiásticos. No diría anticristianos, pero sí antieclesiásticos. Entonces la Iglesia perdió poder, pero a finales del siglo XIX la Iglesia se sumergió en una discusión interna muy profunda en torno a qué posición tomar frente a las transformaciones del mundo moderno, ¿no? La industrialización, la urbanización, la aparición de nuevas pautas culturales y de conducta entre la grey católica y no católica, en fin, un montón de factores, de los cuales la Iglesia no había dado cuenta porque hasta ese momento había tenido una posición de mucha cerrazón. Y el resultado de ese proceso fue la convocatoria del llamado Concilio Vaticano I, que se reunió en la ciudad de Roma en el año 1870, para discutir precisamente un cambio de actitud de la Iglesia frente al mundo moderno. Y el resultado de ese sínodo de obispos mundial fue la aparición de lo que se conoce como la doctrina social de la Iglesia, que es la respuesta de la Iglesia Católica a las transformaciones modernas. El Concilio Vaticano I es menos conocido que el segundo, pero del cual vamos a hablar ahora, pero tuvo una enorme relevancia porque en ese concilio la Iglesia reconoció, aunque no le gustara, que el mundo moderno había venido para quedarse y que las transformaciones profundas que se habían dado entre la Revolución Francesa y el año 1870 eran irreversibles y que si la Iglesia quería sobrevivir, mínimamente tenía que aceptarlo y discutirlo. Y entonces ese fue un pasito fundamental que hizo que la Iglesia a lo largo del siglo XX pudiera reconstruirse y llegar al siglo XX todavía con mucho para decir. Vamos entonces con el video, el audio número 1 para seguir profundizando en lo que Silvano nos trajo hoy acerca de el cónclave y la rosca papal. Bueno, sobre todo hay un sentimiento agridulce, ¿no? Naturalmente un dolor profundo por su partida, la presencia concreta de él en la vida de la Iglesia, pero también, si me permiten, a nivel personal, de muchos y muchas que tuvimos el privilegio de conocerlo, pues es un vacío insustituible, pero por otro lado la esperanza, porque nunca ha sido acerca de él como persona. El proyecto de reino, el proyecto del Concilio Vaticano II que él traía en el corazón es lo que permanece, y para nosotros todos estos 12 años que coinciden con el camino que hemos hecho, y todo este camino que hemos hecho, pues para mí también me dice mucho estar aquí en Bilbao este día
despidiendo al Papa Francisco junto con Joseba, pero también pensando en ese pueblo de Dios con quien lo recibimos. Así que pues queda un vacío, pero por otro lado ese es el sentido de ser iglesia. Es un vacío que no queda sin una invitación, y la invitación es a seguir tejiendo como él nos invitó, el Papa Francisco, y en eso nuestra esperanza. ¿Quién es Silvano? Bueno, Mauricio López es uno de los más importantes especialistas en política vaticana y en doctrina cristiana que tiene América Latina. Es un estudioso de la doctrina social de la Iglesia y un estudioso de las resoluciones y de la aplicación del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, al que se refería recién López, fue convocado en el año 1963 por el Papa Juan XXIII y fue concluido por su sucesor Pablo VI. Y el Concilio Vaticano II lo que intentó hacer es continuar la discusión sobre la modernidad y reconciliar a la Iglesia con el mundo moderno. Y las transformaciones del Concilio Vaticano II están en el corazón de lo que estamos discutiendo hoy. Porque la Iglesia, después de mucho tiempo de silencio, en la década del 60, decidió pegar un giro, aceptar la modernización, no solo como un hecho inevitable, como había ocurrido en 1870, sino como un hecho necesario y trascendente, e incorporar la discusión sobre los planteos de la modernidad dentro de la doctrina de la Iglesia. Y entonces eso dio origen a lo que se conoce como el progresismo cristiano, que no es solo un movimiento, como dice esta derecha sonsa, de orientación pseudo-marxista, porque es cierto que el Concilio Vaticano II planteó la cercanía filosófica entre socialismo y cristianismo, pero no es ese el punto que me interesa. Lo que me interesa es que la Iglesia aceptó muchos de los elementos que la modernidad había introducido en el debate público, ¿no? Como el concepto de libertad, como el concepto de sujeto, como el concepto de razón, como el concepto de progreso, a los que la Iglesia se había resistido sistemáticamente. Y entonces el cónclave, para responder un poco a tu pregunta inicial, el cónclave actual de lo que trata no es de la elección de un papa. Aquí lo que está en juego, como dice Mauricio recién, es la continuidad del Vaticano II y del Vaticano I. Es decir, si la Iglesia va a desandar los últimos 100 años, 100 y pico de años de existencia, donde saldó sus cuentas con el pasado y se sumergió en la problemática del mundo actual, o va a intentar volver al tiempo anterior al Vaticano I a negar todo lo que la modernidad ha traído de bueno y también de malo. Entonces, lo que me gustaría decir en este punto, para cerrar esta pequeña parte, es que sí, Gervasio, tiene una decisiva influencia, sobre todo en el momento en que la ultraderecha plantea, en materia filosófica y en materia cultural, una regresión brutal a los aspectos más oscuros del mundo premoderno y también del mundo moderno. Y la Iglesia tiene que decidir, está en una encrucijada, tiene que decidir si se va a constituir en vocera universal de los valores modernos, de progreso, de libertad, de desarrollo humano, de equidad, de justicia, o va a volver a sus tiempos más oscuros y se va a convertir en espadachín del poder económico y de la concentración del capital. Vamos entonces con el audio y video número 2. ¿Quién puede ser elegido papa de esos 133? Pues te diría que cualquiera de los 133. Para mí es mucho más sencillo hacerte un retrato de quién debería ser el nuevo papa a decirte un nombre. Porque ya sabes que las quinielas, lo que se dice las quinielas entre los periodistas, eso funciona solamente con el deporte, con el fútbol. Hacer quinielas con los cardenales electores es muy complicado, porque todos están preparados de forma doctrinal para ser papas, todos están preparados porque son pastores de sus iglesias, por lo tanto, están preparados para ser papas. Ya luego podríamos entrar en matices de si controlan
si llegarían a controlar la rebelde maquinaria vaticana, ¿no? En su momento, quiero que recuerdes cuando el Papa Francisco salió al balcón. Yo estaba en Roma en ese momento como periodista, y recuerda que el Papa dijo, vengo del confín del mundo. Claro, eso se vio como alguien que venía de fuera, que era un aire limpio al Vaticano, pero eso fue una gran traba para Francisco. ¿Por qué? Porque hay una cosa: que tú puedes ser un gran pastor, tú puedes ser un gran intelectual, tú puedes crear una gran doctrina, pero el problema es que no controlas la maquinaria vaticana, que es muy complicada. Y el problema que ha tenido Francisco es que esos discursos que han dado muchos periodistas con respecto al Papa reformador, al Papa reformista, pues yo no estoy nada de acuerdo, porque el Papa realmente no ha reformado absolutamente nada, porque no ha podido, no porque no quisiera, eso ya es otro debate, sino porque no ha podido. Él ha tenido ahí un triunvirato muy duro, formado por el cardenal Raymond Burke, el cardenal de Guinea-Conakry Robert Sara y el cardenal alemán Gerhard Müller, el ex prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que no han hecho más que ponerle piedras en el camino. Bueno, muy bien. Acabamos de escuchar a un periodista bastante conocido, asociado a la derecha de Vox, ¿no? Eric es un periodista, es un gran comunicador, ojo, es un gran comunicador, pero es un hombre filofranquista, podríamos decir, ¿no? Y por lo tanto no es amigo del Papa Francisco, no lo fue nunca, cosa que creo que en el video queda claro. Pero lo que Eric está diciendo, por eso seleccionamos esta partecita de la larga entrevista que le hicieron, es interesante, ¿no? Cuánto de lo que Francisco pregonó realmente se pudo transformar en hechos. Y él ahí adjudica a la Curia Vaticana que muchas de las cosas que Francisco pregonaba no se hubiesen materializado en la realidad durante su pontificado de 12 años. Esto es algo que mucha gente ha señalado, y me parece interesante que un hombre de ultraderecha como Eric, ¿no? Lo señale, ¿no? Porque si lo señalara alguien de la izquierda, podría ser caracterizado como, bueno, es ateo, ¿no? Bueno, este hombre es un católico ortodoxo, ¿no? Y lo que está señalando es que entre los deseos de Francisco y la realidad hubo un trecho muy largo, y que la curia romana, con su ritmo y con sus formas, impidió que esas transformaciones se llevaran adelante. Y ahí nombra 3 cardenales que son muy importantes, ¿no? El cardenal Sarah, el cardenal Burke y el cardenal Müller, que son algo así como los rockstar de la ultraderecha eclesial, y junto con el cardenal Erdó, un húngaro, constituyen los 4 voceros de la ultraderecha católica en el cónclave, y que representan todos los continentes, porque Burke es británico, pero sus ancestros son norteamericanos. Müller es alemán, Erdó es húngaro y Sarah es africano. Es decir, menos Asia y América Latina, está, digamos, representado ahí una especie de multiculturalidad. Uno podría esperar que Müller, ¿no?, procedente de una diócesis del sur de Alemania, fuera de ultraderecha. Pero también el cardenal Sarah, que viene de un país del tercer mundo como Guinea-Conakry, no es de ultraderecha, es de recontra ultraderecha. Y además es un hombre de color. Entonces esto, para ponerle un brochecito a esta cuestión y dejar planteada el tema, demuestra que, bueno, las simplificaciones no siempre son buenas, ¿no? Tener un papa del tercer mundo, procedente del tercer mundo, no garantiza absolutamente nada en esta materia. Tenemos entonces uno más para ver. Conozco a Pier Battista Pizzaballa, el actual patriarca de Jerusalén, recientemente nombrado cardenal. Es una figura interesante que tuve la oportunidad de ver yo durante mis estudios de Sagrada Escritura en Jerusalén, desde su tiempo
joven de estudiante, hasta llegar a ser el custodio de Tierra Santa y después, cuando fue nombrado no arzobispo, no patriarca de Jerusalén, sino administrador por la problemática que estaba viviendo el patriarcado. Es un hombre que conoce muy bien el mundo judío y el mundo musulmán. Su papel podría ser providencial para este cruce tan complejo que se está viviendo allí y para las relaciones ecuménicas, interconfesionales. Es un hombre de una gran sensibilidad por la suerte de los pobres, de mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con la pastoral social. Es un hombre que en otros aspectos ha dado señales de una gran capacidad de administración. Ya lo dije que cuando fue nombrado, él no fue asignado como patriarca, simplemente como un administrador, o sea, un cierto periodo de prueba en el que le fue muy bien. He conocido también a Tagle, el cardenal de Filipinas, que es un hombre de mucha sensibilidad social también, es un hombre que viene de lejos, de la periferia, es un hombre que ha manifestado sintonía con las orientaciones de Francisco, aunque yo creo que él ha perdido un poco de prestigio precisamente allí en la curia romana. En este caso, Gabriel es un sacerdote muy vinculado a la opción por los pobres. Él es un sacerdote centroamericano. Es todo lo contrario de Eric, ¿no? Digamos, está como en las antípodas. Y él hace mención ahí a dos cardenales, de los que se ha hablado mucho, que son el cardenal Tagle de Filipinas, que es un hombre con muchísimo prestigio en el mundo de la izquierda cristiana, pero que desde el punto de vista doctrinal es un moderado. Lo que ocurre es que ha trabajado mucho en su país y en Asia con los sectores populares, y además es un hombre de un enorme carisma y un gran comunicador, ¿no? Es especialista en comunicación de medios, ¿no? Se desempeña muy bien, tiene un gran carisma. Y por supuesto el cardenal Sarah, que es el actual jefe de la arquidiócesis de Palestina, que, como todos sabemos, es un lugar central en la geopolítica mundial, y la elección potencial de él como papa podría generar un terremoto, dado que Sarah ha tenido manifestaciones muy duras en contra de Netanyahu, del Estado de Israel, de la política de exclusión de los palestinos, y ha sido uno de los inspiradores de la política del Papa Francisco de defensa del pueblo gazatí y de la idea de volver a la mesa de negociaciones en base a el esquema de los dos estados. Para terminar, diría, ¿qué tenemos enfrente? Tenemos una decisión clave, no por quién ocupe el trono de San Pedro, que en última instancia es bastante irrelevante, sino por lo que está en juego. Y lo que está en juego es si la Iglesia continuará con su evolución de 150 años, iniciada en 1870, de estar a tono con el mundo moderno y con las grandes problemáticas contemporáneas, involucrándose en las causas de defensa de la justicia, de defensa de la dignidad humana, de defensa de los derechos, de la paz, de la justicia social, o a tono con la política imperante, al menos en Occidente, intentará volver al pasado y generar dentro del Vaticano un proceso revulsivo y reaccionario. Eso es lo que está en juego, más allá de la persona que sea designada. Estamos en el laboratorio por Radiográfica. Silvano Pascuso nos acaba de contar en profundidad lo que está en juego hoy en el Vaticano y en el mundo. Estos, siempre es importante decirlo, suscríbanse al canal de YouTube de Radiográfica. Está Marcos en los controles
que nos hace la vida más sencilla los lunes. Y esto es el laboratorio. Todos los lunes de 11 a 13 nos pueden escuchar, pueden entrar a las redes sociales, ver los programas anteriores, etcétera, etcétera, porque hoy lo más importante son las redes sociales, ¿saben? Y estar con el celular y mirando cosas. Y entonces, para eso, elegimos esta canción de Manal que se llama No Pibe y que aparece en el Eternauta, pero que es tan actual que duele.
Hemos vuelto después de esta tanda. Esto es el laboratorio. Estamos en Radiográfica. Pueden enviar mensajes por WhatsApp al 11 50 12 35 89. Pueden suscribirse al canal de YouTube de Radiográfica también, y allí podrán ver el programa en vivo, los recortes de toda la programación de la radio. Y por supuesto, tengan en cuenta que las canciones no las van a poder escuchar por YouTube, solo por antena. Sintonizan la radio FM 89.3 y ahí van a poder escuchar todo el programa. En un ratito va a estar con nosotros Daniel Arroyo. Vamos a charlar un poco acerca de un proyecto que ha presentado por la emergencia en discapacidad. Como ustedes saben, el gobierno nacional está persiguiendo directamente a todos los que tienen carnet de discapacidad. Los ha nombrado por decreto en enero como idiotas, débiles mentales. Parece algo sacado del siglo XIII directamente. Hay un libro muy bueno, demasiado largo para estos tiempos, que es Historia de la locura de Foucault, que es muy interesante, en donde cuenta, bueno, cómo fue evolucionando la mirada sobre los locos. No quiero comparar en ese sentido, sí en el tratamiento en el que se les daba a esos sectores, y es muy conocido lo que cuenta sobre la nave de los locos, que los mandaban en un barco a la deriva, pero cuando ese barco llegaba a otro lugar, eran recibidos como aquellos que habían visto el otro lado del mundo, ¿no? Salieron expulsados, echados por su condición, pero llegaban como visionarios y los que habían visto lo que el resto no había visto, ¿no? Sí, y en el siglo XX, salvando las distancias, ¿no? Digamos, pero en el siglo XX está el tremendo ejemplo de la eutanasia en el periodo nazi, que, dicho sea de paso, estuvo inspirada por médicos de los más relevantes de la Facultad de Medicina de Berlín. Es decir, el proceso de eliminación de los discapacitados mentales y de los enfermos en la Alemania nazi, que Adolfo Hitler empezó a instrumentar a partir del año 1936 y que recrudeció durante los primeros años de la guerra, entre 1939 y 1940, ¿no? Un programa de exterminio masivo de personas enfermas y con discapacidad. Bueno, el proyecto se lo acerca a Hitler un grupo de médicos de la Universidad de Berlín muy prestigiosos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con la naturalización de ciertos discursos y de ciertas políticas, porque con el paso inexorable del tiempo, esos discursos pueden, bajo circunstancias extremas, convertirse en realidad, ¿no? Entonces, cualquier extremización del discurso es peligrosa de por sí, pero sobre todo cuando se la naturaliza. Es decir, cuando no surgen voces que se le opongan, ¿no? Y que tengan peso social relevante. Por eso me parece importante tener a Arroyo para que nos explique qué es lo que pretende él con este proyecto y la importancia de que estos temas tengan algún grado de visibilidad. Sí, bueno, eso va a suceder en unos minutos. Me interesaba seguir un poquito charlando, Silvano, sobre este fenómeno cultural que está sucediendo, que además es un fenómeno global ya, porque, como decíamos antes, dentro de la plataforma de Netflix está primera en vistas la serie
El Eternauta. Hubo una intervención sobre los afiches del Eternauta en toda la ciudad, una intervención que logró resignificar algo que por el momento era solo una campaña de marketing de una serie, en donde no se sabe muy bien quién, si fue alguna organización, si fue algo particular, individual. Sobre los afiches fijaron las fotos de toda la familia Westergel, pero también quiénes eran cada una de las hijas y quién fue Westergel también. Eso fue no solo tendencia en las redes sociales, sino que finalmente logró poner en discusión algo. Vos decías que los trolls del gobierno nacional intentaron salir a contestar ese relato. El relato siempre es el mismo, y es que como eran militantes de una organización, eran asesinos, y siempre a mí me dio la sensación de que cuando se discute el periodo de la última dictadura, se discute como si hubiese comenzado en el 76 y no en el 55 o antes inclusive, ¿no? Hay todo un relato post-dictadura acerca de lo que pasó durante el siglo pasado, que niega y necesita ocultar todo lo que sucedió a partir del 55, o por qué sucedió lo que sucedió en el 55. Y creo que la potencia de El Eternauta, que como decíamos antes, fue empezada a publicar 2 años después, en partes, del golpe de Estado de la Libertadora, nos permite discutir que la dictadura del 76 no es producto de lo que sucedió a partir del 74, ¿no? Sino que los fusilamientos de José León Suárez, el plan Conintes, hay una construcción de un sector del poder económico nacional, inclusive de sectores internacionales, de Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos. Recordamos la frase, la consigna Braden-Operón, ¿no? El rol también que tuvo en la Libertadora la Iglesia, ¿no? Que finalmente desemboca también como última expresión y la más cruel y violenta en el golpe del 76, ¿no? Claro, el Eternauta, vos decías hace un ratito, y hagamos mención a eso porque es interesante. El Eternauta comienza a salir por capítulos en el año 1957. Un año decisivo en aquel periodo, porque es el año de la reforma constitucional que derogó la Constitución de 1949 y reinstauró con algunas pequeñas modificaciones la de 1853. Y también es el año en el que, a su pesar, la dictadura de Aramburu y Rojas no puede tener continuidad porque se firma en la ciudad de Caracas el pacto Perón-Frondizi, o más conocido como Cook-Frigerio, por el cual el peronismo decide apoyar electoralmente, el peronismo proscripto decide apoyar electoralmente a la figura de Arturo Frondizi y no al candidato de la Libertadora, que era por entonces Ricardo Balbín. Y un dato también es que también en el 57 se publica Operación Masacre, ¿no? También en el 57 se publica Operación Masacre, sí, exacto. Y en ese contexto, déjame decirte que
En la historieta original, cuando los primeros resistentes se nuclean, van a buscar a dos instituciones para que los ayuden, que son la iglesia y el ejército. Y en la serie esto no está explícitamente plasmado, aunque también sí, porque las escenas de los últimos capítulos ocurren en la guarnición de Campo de Mayo y la resistencia principal en el puente de ahí en Saavedra es en la iglesita que está al lado de Puente Saavedra, una iglesita muy emblemática que representa de algún modo a los sectores progresistas de la iglesia. Entonces, ahí hay un tema que es un debate apasionante, un debate apasionante, que estaba de moda en el año 57, en el año 57, 58, que era qué posición iba a tomar la iglesia y qué posición iba a tomar el ejército, que habían sido protagonistas centrales del golpe del 55, en torno a la salida electoral del 57 y a la participación del peronismo y su reinserción en la política nacional. Bueno, todos conocemos la respuesta después, pero en ese año 57, como la iglesia y el ejército habían sido los dos puntales junto con la clase obrera del peronismo derrocado, la gran pregunta era, ¿la alianza clase obrera, ejército, iglesia, se reeditará o no se reeditará? ¿Será posible que en base a la agresión gorila la iglesia y el ejército se reconcilien con el pueblo? Esa era una pregunta que estaba en el aire en el año 1957 y que va a haber que esperar bastante tiempo hasta el golpe de Onganía para que esa pregunta quedara develada. Y también hay que decir que la serie esto lo soslaya, digamos, no profundiza sobre esto, probablemente porque hoy no sea una discusión de gran envergadura, pero sí lo era en el año 57. Sí lo era en el año 57, año en el que Arturo Jaureche publicó un trabajo, publicó de forma clandestina, uno de sus principales trabajos literarios, Ejército y Política. Porque en aquella época se creía que la iglesia y el ejército habían tenido una pequeña gaffe, se habían pasado circunstancialmente de bando por razones coyunturales, pero que al fin iban a confluir los sectores nacionales del ejército y los sectores más sociales de la iglesia, junto con los sectores más dinámicos de la clase trabajadora, en eso que empezaba a llamarse la resistencia, ¿no? Entonces el Eternauta, si lo ponemos en contexto, si ponemos la obra en contexto, tenemos que tener en cuenta eso, que Oesterheld, que después en los años 70 apareció como un ícono de la izquierda, en el año 57 esperaba que el ejército y la iglesia tuvieran un rol preponderante en la resistencia del pueblo argentino contra la dictadura. Sí, hay un libro muy interesante sobre la resistencia peronista que se llama No me olvides. Es sobre el periodo 55-72 y lo que tiene de particular el libro, por lo menos para mí cuando lo leí, es cómo retrata la cotidianidad de la resistencia, de las reuniones entre vecinos donde se discutía qué hacer para que vuelva Perón, pero sobre todas las cosas, por lo menos lo que recuerdo yo de un libro que la verdad que leí hace mucho tiempo, las marcas imborrables que había dejado Perón, el peronismo, en el tejido social. Y se cuenta con una intimidad muy conmovedora en el libro. Esto yo recomiendo mucho que si pueden
eh, lo compren. Es un libro que seguramente está menos caro que todos los libros de ahora de filósofos alemanes o coreanos que viven en Alemania. Eh, y, y además muy cercano también a entender un poco lo que decías vos, ¿no? Ese momento y además para entender, creo yo, ahora pienso, en qué clima Oestergel estaba escribiendo el guión del Eternauta, ¿no? Claro. Me parece que es interesante también, más allá de las consecuencias que dejó la dictadura en la familia Westergel, también me parece interesante contrastar el momento en el que escribe Westergel con la ambientación de este Eternauta de Netflix que transcurre post-2001 y que es tan actual. Hay cortes de luz, hay cacerolazo, hay celulares, hay nuevas profesiones. En el Eternauta de Netflix hay una chica que hace delivery, ¿no? Porque es verdad que el Eternauta retrata a una clase trabajadora de ese momento y el Eternauta de Netflix intenta retratar una clase trabajadora de hoy, ¿no? Estoy seguro que cuando Westergel escribe el Eternauta no había tanta gente pidiendo guita en la calle. Y así empieza el Eternauta de Netflix, con Salvo en un auto, con música de Manal y con una persona pidiéndole plata en la ventanilla del auto, ¿no? Algo que hoy es permanente, ¿no? Eh, entonces, tenía ganas de recomendar el libro. Vamos ahora, si te parece, Silvano, con una canción para levantar un poco este lunes. Vamos con Viejas Locas, Intoxicados, y luego ya estaremos hablando con Daniel Arroyo.
Aquí estamos de vuelta, esto fue Viejas Locas Intoxicado, estamos en Radiográfica, en el 89.3 de la FM, una radio del sur, para el sur y desde el sur, como decía Joaquín Torres García, ¿no? Creo que era el pintor que decía, nuestro norte es el sur. Bueno, aquí estamos intentando también que nuestro norte sea el sur, mientras la política económica se decide del sur, se decide en el norte. Hablábamos de la resistencia, yo creo que hay mucho todavía para contar de la resistencia, no solo por lo que significó la resistencia, la dictadura, la vuelta de la democracia, sino también por algo que me parece que tiene suma actualidad y es los momentos en los que vivimos, ¿no? Yo tengo 45 años, nací en el 80, finales de la dictadura, más allá de la historia familiar, siempre pienso cómo sería no poder ni siquiera silbar la marcha peronista, ¿no? No poder reunirse para discutir, tener un volante y ser peligroso, ¿no? Creo que de la resistencia peronista hay mucho todavía para aprender y reflexionar, mientras tenemos ya conectado, y le agradecemos muchísimo esta comunicación, a Daniel Arroyo, diputado nacional. Daniel, ¿cómo estás? Aquí te saludamos. Gervasio Muñoz, Silvano Pascuso para El Laboratorio en Radiográfica. Buen lunes, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, casi buen mediodía y un gran gusto. Igualmente, siempre charlar con vos, Daniel. Queríamos charlar con vos por algo urgente, diríamos, que es no solo el proyecto de ley que has presentado para declarar la emergencia para personas con discapacidad, sino en un contexto en donde el gobierno nacional persigue directamente a los sectores más vulnerables, entre ellos aquellos que tienen algún tipo de discapacidad. Recordábamos en enero un decreto que los nombró idiotas, débiles mentales. ¿Qué es, Daniel, lo que está pasando alrededor de esto? Están pasando tres cosas con las personas con discapacidad. Uno, que las prestaciones a las que acceden están totalmente desfasadas. Una persona que trabaja en un taller protegido, trabaja 4 horas por día, va todos los días a trabajar 4 horas en una herrería, en una carpintería, cobra 28.000 pesos por mes, no por día, por mes. Un transportista, una persona que transporta personas con discapacidad, le pagan 514 pesos el litro de nafta. Como la nafta está a 1.500, en vez de llevarlo los 5 días que requiere el tratamiento, lo lleva a 2 con suerte. Un chico que está en una escuela común, un chico con discapacidad, un alumno que está en una escuela común, tiene un asistente. Ese asistente, cuando cobra 180 días, 3.000 pesos la hora, pero está siempre buscando otro laburo, porque claramente no cobra. Podría dar 20 ejemplos más. Lo primero que está pasando con el tema de discapacidad es que está totalmente desfasado el nomenclador, los montos, no están accediendo a los servicios básicos. Lo segundo es que hay un problema con las pensiones. El gobierno hizo una auditoría, lo cual en principio está bien, y si a alguien le dieron una pensión que no correspondía, está bien que se la quiten, pero en vez de hacerlo correctamente, que es ver en las localidades donde ha habido muchas pensiones, o los médicos que han dado pensiones de una manera muy por encima del resto, lo que hizo es puso en estado de desesperación a 1.200.000 personas, le manda carta de documento, le manda mensaje, les hace hacer 10 horas de cola, les pide que vuelvan a hacer todos los estudios médicos, pedir a una persona que tiene ceguera de nacimiento, que vuelva a hacer todos los estudios médicos es un absurdo, ha puesto en estado de desesperación.
Y después lo tercero que pasa es el maltrato. Ustedes dos recién decías de la resolución 187, Ujú. que vuelve 100 años para atrás con las pensiones y efectivamente nombra a las personas con discapacidad como idiotas, imbéciles, débiles mentales. Y arrancamos con el vocero presidencial mostrándonos una radiografía con un perrito, una colita, diciéndonos acá está, esta persona accedió a una pensión por discapacidad, lo cual no es cierto. Nunca esa persona accedió a una pensión por discapacidad. Yo diría que está todo eso junto, la ley de emergencia busca decir, acá hay una emergencia, está Ajá. totalmente desfasado, actualicemos los montos, hay un mecanismo para actualizar los montos, reordenemos las pensiones y salgamos del maltrato. El estado del proyecto, Daniel, es el tratamiento en la comisión. No, ya dimos 4 pasos. Primero se votó en la Comisión de Discapacidad, lo votamos, yo soy el autor, se Sí. firmó. Luego se firmó en la de Salud. Como la Comisión de Presupuesto no se reúne nunca, tuvimos que ir al recinto, Ajá. la Cámara de Diputados, para emplazar a la Comisión de Presupuesto. Tuvimos 126 votos a favor y 70 en contra. Ajá. El cuarto paso fue que nos reunimos todas las comisiones, con presupuesto incluida, tuvimos dictamen, ya está lista Ujú. para ir al recinto. Lo último, falta el quinto paso, que es ir al recinto, que esperemos hacerlo en los próximos días. Hay posibilidades entonces de que se vote a favor, por lo que decís, si tuvieron 120, 120 y pico de votos, se repetiría esto en diputados y después pasaría al Senado. Debería ser, el dictamen de mayoría tiene acompañamiento del bloque de Unión por la Patria, del bloque de la izquierda, de bloques provinciales, lo que llaman normalmente Innovación Federal, del bloque de Pichetto, de la coalición cívica. Ha habido otros dictámenes en minoría que también van a acompañar. O sea, si todo es como parece, deberíamos tener un dictamen de mayoría importante, o sea, debería votarse en el recinto de manera importante. Es algo de pura humanidad, es algo de pura justicia. No es un debate. 28.000 pesos por mes está totalmente pasado. No hay claro. debate acá. No hay, Y no hay es debate evidente que posible. hace falta declarar la emergencia. Claro, exactamente. Daniel, ¿y qué estás viendo en términos más generales del gobierno de Milei? Vos estás en el Congreso. ¿Qué estás viendo acerca de estos primeros meses, ya más de un año del gobierno de Milei, en términos estrictamente políticos, más allá de, por supuesto, la situación económica y el plan económico que es voraz? Digo, ¿qué es lo que estás viendo? Yo creo que en términos políticos pasan 3 cosas. Uno es que está rota la relación de la sociedad con la política. Rota es rota. La sociedad no le cree nada a la política. En general, La decís. política no, en general, absolutamente. Hay un gran enojo con el gobierno y un mayor enojo con la oposición, en general. La sensación que tiene un ciudadano en Argentina es que el que está en la política no va al almacén o al supermercado, no ve si le alcanza o no le alcanza, como vive cualquiera. Yo vivo así, por eso lo tengo claro. Primero eso. Segundo, ha pasado algo muy llamativo, y es que la sociedad llegó a la conclusión de que el Estado no está. Cada uno se autoarregla. Los que están en el comedor saben que nadie lo va a ayudar. Claro. Hace una rifa, ven, hace lo que puede, es la pyme, el comerciante. Es decir, ha logrado el gobierno decir, che, nosotros no estamos, el Estado no está, nos corrimos, usted arréglese como le pueda. sale, acomoda lugar, y lo hace. Es una sociedad que está generando esa situación. Ajá. Y tercero, hay un fenómeno de implosión social para mí. No hay explosión, hay reclamos, pero no hay grandes protestas, y sí, mucha gente que revienta para adentro, uno no le alcanza, no llega, está endeudado. Para mí el endeudamiento de la familia va a generar el conflicto social en la Argentina. Yo estoy endeudado, sacado, mal, no me alcanza. Me rozo con alguien en la calle, a los 2 minutos terminamos a los golpes, a los tiros, no sabemos por qué, simplemente porque estamos todos sacados. Tal cual. Creo que es eso. Todo eso junto, a mi modo de ver, va a terminar alumbrando nuevo esquema político en la Argentina. Esa es mi mirada. Yo creo que la sociedad es más que la política, está 3 pasos adelante de la política, y va a terminar alumbrando algo razonable, interesante para adelante. Es interesante esto que planteás, no solo los 3 puntos, sino que vos lo que realmente avisorás es que puede haber desde la sociedad una resolución a esta distancia entre la dirigencia y la sociedad. En ese contexto, ¿cómo ves la interna Cristina, Axel, Massa? ¿Crees que tiene algo que ver acerca de esto que vos planteabas de la distancia
entre la sociedad y la política? Yo creo que aumenta, la interna aumenta la distancia, nadie entiende por qué es la pelea. Digo, no es que uno cree que hay que acordar con el Fondo Monetario y otro no, o uno quiere privatizar y otro quiere estatizar. Ese viene es una pelea por la lapicera, por ver quién tiene el manejo del poder, de las listas. Eso está claro, y la sociedad lo ve claro y dice, bueno, sigamos con la nuestra. Pues, digo, tenemos problema con el gobierno, que se ha corrido y la oposición está en cualquiera, yo sigo caminando por mi camino. Es eso. Ahora, a mí me parece que acá hay que reconstruir la política de dos lados. Uno, necesitamos gente normal, común. A mí me gusta mucho la campaña. Uruguay se eligió presidente hace poco, asumió el presidente del Frente Amplio. Había un candidato de derecha, un candidato de centro, un candidato de izquierda. Más allá de que a mí había uno que me gustaba más que el otro, si uno los ve y dice, estos tipos son tipos comunes, yo me los puedo cruzar por la calle. Más independientemente que me guste o no, los tres candidatos, no dicen, las chances de que anden por la calle, que me cruzo, que lo veo, son altas. En Argentina no existe esa posibilidad, la política está muy desenganchada. Entonces, primero hay que reconstruir desde ahí. Y después yo creo que esto lo acomoda a la sociedad. Me parece que la sociedad votando en este año, en el 2025, va a acomodar. Si yo soy candidato y saco el 40% de los votos, tendré un valor. Si saco el 1% de los votos, tendré otro. Pero la legitimidad no es porque a mí me parece. Es la sociedad que te da o no legitimidad. Hoy nadie tiene legitimidad, objetivamente es así. Después de la elección parlamentaria, este año, va a haber algunos que tienen algún grado de legitimidad, otros no, y esos tendrán la responsabilidad de conducir. Pero para mí la sociedad va a acomodar esto. Es una sociedad muy interesante, la sociedad argentina. No veía cómo se destrababa el conflicto y trajo a uno para romper todo. Vino y le dio un mandato a Milei que vení, vos rompe todo. Cuando empezó a romper el sistema educativo, la misma sociedad le dijo, para, esto no, dejá que mis hijos estudien. La misma sociedad que buscó a alguien para que rompiera, porque veía que esto estaba muy complicado, en un momento le voy a decir, ya está, correte, que venga otro a organizar razonablemente. ¿No ves posibilidades de un escenario como el de Santa Fe, en donde más del 50% del electorado no fue a votar, que suceda en estas próximas elecciones? No, yo creo que primero en Santa Fe se votaron constituyentes, que eso es algo que es realmente difícil que alguien entienda para qué se reforma la Constitución. No, pues puede haber una baja de voto, pero no significativa, ¿no? La sociedad vota y va a ordenar y va a acomodar. Es una sociedad que está mucho más informada de lo que parece y va a acomodar. Le encontró la vuelta, de mi modo de ver, de la peor forma, que es trayendo a alguien para que rompa todo. Pero veía que había un laberinto, no había cómo salir, y vino uno y romperme el laberinto directamente. Esa misma sociedad va a buscar un esquema de equilibrio. Por eso, como nadie tiene legitimidad, yo creo que no es tiempo de la lapicera, es decir, soy yo, sos vos, aquel o cual otro, sino es tiempo de que haya diversidad de candidatos, que la sociedad votando diga, estos sí tienen legitimidad, estos no tienen legitimidad. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Silvano Pascuso te habla. Buenos días. Mucho gusto. Buen día. Te voy a llevar a una cosa de vuelta un poquito más estructural, pero a partir de esto que decís de la sociedad argentina. Y esto lo planteo como para que no solo me des tu opinión, sino también como para que profundicemos un poco en las causas de lo que ocurrió en el año 2023. La sociedad argentina se ha transformado muchísimo en los últimos 20 o 30 años. Y uno de los factores que más preocupa, por lo menos a los que estamos vinculados desde hace años con el movimiento obrero y con el sector trabajador, es la desaparición del trabajo formal y de las formas de organización tradicionales que a lo largo del siglo XX los sectores trabajadores se dieron. Y esas transformaciones tienen que ver con múltiples factores, ¿no? La aparición de la tecnología, las economías de plataforma. ¿Cómo ves vos estos cambios profundos? Y si te parece que estos cambios van a tener una evolución positiva, negativa en materia política. ¿Te parece que hoy la clase política está en capacidad de entender esto? ¿No lo está viendo? Porque a mí te digo lo que me parece, ¿no? Es que estos temas no están en la agenda pública, o están escasamente en la agenda pública. Quizás porque a los medios no le interesan, quizás porque la política está metida en otras cuestiones, pero uno no escucha frecuentemente a los dirigentes políticos hablar de estas transformaciones tan grandes que ha vivido la sociedad y que pareciera que al campo nacional y al campo popular nos han tomado por sorpresa, ¿no?
Sí, primero yo creo que el cambio es profundo en el mercado laboral, profundo, estructural, de verdad. Argentina hoy tiene 6 millones de personas que trabajan en el sector privado, que son empleados del sector privado, 4 millones de personas que trabajan en el Estado, sea en la nación, las provincias, los municipios, y 8 millones de cuentapropistas. Y esto va desde el pibe que labura en su casa, globalizado hacia el mundo, cobrando en dólares, de profesionales muy desarrollados, hasta el cargo que a la mañana se va a la rotonda a ver si consigue algún laburito para ir a la construcción. Así, de todo ese mundo y 8 millones de personas. El cambio es fuerte y me parece que la política no lo está viendo, o en todo caso no lo está analizando profundamente. Yo creo que está claro que el mercado laboral va a cambiar mucho más en el próximo tiempo por inteligencia artificial, por transformación de los distintos tipos de trabajo. Y acá hay que debatir, para mí, 3 cosas. Uno es cómo se incentiva a la gente que tome trabajo, a quienes generan trabajo, a empresarios que tomen trabajo. Yo ahí creo que hay que distinguir lo que es una gran empresa, de lo que es una pyme, de lo que es un jardinero con 2 ayudantes, que no es una pyme, es un jardinero que tiene 2 ayudantes, que tener algún mecanismo para incorporar trabajadores, para dinamizar, para fomentar, para incluir jóvenes, por un lado. Por otro lado, que el trabajo, o sea, que discutir de verdad un mecanismo, puede ser el ingreso universal ciudadano, pueden ser otros mecanismos, pero está claro que muchos de los trabajos lo va a crear la tecnología, va a reemplazar el trabajo. Y en tercer lugar, una que la Argentina tiene y que no tienen otros países, es que todavía Argentina tiene mucho problema de infraestructura. El trabajo con mano de obra intensiva en Argentina sigue siendo muy necesario. A la producción de alimentos, al cuidado, al reciclado. Y nosotros nos falta urbanizar 5.800 barrios, donde viven 5 millones de personas. Hacerlo no es un tema solo de derecho al hábitat, sino es un montón de gente laburando. Nos faltan 3.000 para lograr lo básico. Tenemos que lograr que todos los chicos en Argentina hagan sala de 3, 4 y 5 años de jardín. Una cosa básica. Nos faltan 3.000 jardines. No es solo el derecho a la primera infancia. Son maestras jardineras, es gente laburando. Para mí, si nosotros repensamos el mundo del trabajo, entendemos que hay otras realidades, otras formas de contratación, y fomentamos también la mano de obra intensiva, lo que nos falta, tenemos una gran chance como país. Me parece que no está en el debate en general, y cuando está en el debate más como flexibilización, como recorte, y no más que eso. Daniel, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Por supuesto que vamos a seguir lo que suceda con la votación en diputados del proyecto de ley de algo urgente, ¿no? A disposición para siempre que necesites, tenés un lugar acá. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias y buenos días. Buenos días. Era Daniel Arroyo, diputado nacional. Interesante también lo que está viendo, esta ruptura entre la sociedad y la política. Que actualiza la discusión que estábamos teniendo antes. Porque aquella sociedad de los años 60, y a eso apuntaba mi pregunta, igual Arroyo la resolvió bien. No es una... digo, hay que reconocer que ha hecho un buen análisis de lo que está ocurriendo, pero apuntaba a lo siguiente. En aquella sociedad de los años 50, el trabajo era el articulador principal de la vida colectiva. Había 2 articuladores, el trabajo y la escuela. Y ambos están en crisis. En la Argentina no, en todo Occidente. Yo insisto con la idea, porque creo que es central, de que lo que estamos viviendo no es un proceso estrictamente nacional. En todo caso adquiere formas particulares en la Argentina y en América Latina, pero es un fenómeno de todo Occidente. Y aquella sociedad del año 56, 57, 58, que los peronistas le llamamos pueblo, ¿no? Era un colectivo social que estaba articulado en torno a valores y a instituciones
que están o muy debilitados o ya no existen. Ahora, eso no significa que las sociedades no encuentren caminos alternativos, nuevos, diferentes. Y mientras estamos en esa espera, yo creo que de lo que ha dicho Arroyo, es bueno ver un político que de algún modo públicamente se haga cargo de alguna de las responsabilidades que están pendientes, porque yo creo que la política necesita inexorablemente no decir que está lejos de la sociedad, sino buscar mecanismos que primero terminen con ese alejamiento y después la acerquen. Claro, Porque lo que pasa, Silvano, es que lo decía un poco Juan Carlos Herrera en la entrevista que le hicimos junto a Rinesi, que es cómo hacer para que la dirigencia tenga empatía por el pueblo que representa si no vive como el pueblo. Porque a mí me parece que hay una pregunta clave acerca de si no importan las condiciones materiales de la dirigencia política y que es posible no que un dirigente, porque podríamos nombrar miles de casos de grandes dirigentes que dignificaron no solo la vida de un pueblo, sino de una nación, y que no pertenecían a los sectores populares o pobres. Podríamos nombrar miles de ejemplos. Fidel Castro, para decir uno, y tantos otros. El problema yo creo que no está ahí, sino cuando absolutamente toda la dirigencia política es parte de otra clase social que no pertenece al conjunto o a la mayoría de la sociedad. mira, esta es una discusión que en Occidente, siempre aclaro, en Occidente. No me gusta el término el mundo, porque el mundo es muy grande. En Occidente nos planteó hace 25 siglos un señor que se llamaba Aristóteles. Aristóteles distinguió entre una aristocracia, que es una minoría que gobierna para el conjunto, y una oligarquía, que es una minoría que gobierna para sí misma. No se me ocurre quién podría ser en este momento Claro, eso. y entonces la oligarquía, un término muy utilizado durante muchos años en el campo popular, Ujú. tenía en Aristóteles una acepción de carácter ético, no político. ¿En qué sentido? Claro. En el sentido de los fines. ¿Cuál era el fin de una verdadera aristocracia? Gobernar para el conjunto. Es decir, ¡Qué comunista! gobernar para el conjunto. Es decir, tenía derecho a mandar en tanto y en cuanto ese ejercicio del mando lo hiciera en pos de fines colectivos, decía Aristóteles. Ujú. Pero el problema es cuando esa minoría tiene como objetivo no el beneficio del conjunto, sino su propio beneficio como grupo. Entonces, el problema no es de dónde proceden los dirigentes. Que por otra parte Vladimir Lenin, ¿no? Esto lo aclaró miles de veces, la clase dirigente pocas veces surge de los sectores populares. Pero el problema no es ese. El problema es si gobierna para el colectivo o si gobierna para sí misma. Es decir, si sus fines son trascendentes a los propios miembros de ese grupo o si son inmanentes. Es decir, si lo que buscan es la satisfacción de sus propios beneficios. Yo creo que ahí está la respuesta a este dilema. Sí, creo que quizás una pequeña diferencia en algo con lo que estoy de acuerdo que estás diciendo, ¿no? Pero sea que cuando Lenin planteaba eso, en términos culturales no había avanzado tanto el sistema de el enriquecimiento personal. Me parece que ahí hay algo de estos tiempos que, como vos decís, es verdad, no se resuelve con qué clase gobierne, pero cuando gobierna solo una clase en estos tiempos, creo que es mucho más difícil que no gobierne para sí misma. Debate
que podrá ser larguísimo. Pero también Daniel Arroyo planteaba que él ve que, a diferencia del 2001, hay un sistema o un procedimiento en la sociedad de implosión, que hay un libro que se llama así, que se llama Implosión, apuntes sobre la cuestión social en la precariedad, que es de Leandro Bartolota e Ignacio Gago, lo editó Tinta Limón, en donde desarrolla en algunos nuevos sistemas de trabajo, de plataformas, etcétera, por qué creen que lo que se está viviendo hoy es más una implosión que un estallido social. Y ahí yo me pregunto, Silvano, si en esta implosión, por supuesto tienen que ver las redes sociales, la conexión, el celular, en donde uno cree que comunicarse a través de un celular es construir un vínculo, pero también si cuando no hay faro, si cuando no se propone algún horizonte promisorio, si cuando parece que lo que hay por delante puede ser peor, si es que, por lo tanto, lo único que queda es la implosión. En el 2001, después de muchos años, en donde los que militábamos en ese momento creíamos que iba a ser así para siempre, ¿no? Se planteaba el fin de la historia, el fin del trabajo, etc. Había resistencias. Había resistencias como las hay hoy. Y en algún momento, esas resistencias encontraron una potencia política que fue la unidad entre la clase media y la clase baja, que es Piquete Cacerola, la lucha es una sola. Pero inclusive en ese momento, la dirigencia estaba mirando para otro lado. Le cayó de sorpresa eso, ¿no? Y sin embargo sucedió. A veces creo que plantear que lo que está sucediendo ahora es implosión es más una fórmula para no hacerse cargo de que la dirigencia política no puede interpretar lo que está sucediendo, no tiene ganas de conducirlo, que la existencia real de que el pueblo se ha resignado a encerrarse en el hogar a esperar que todo pase. Sí, ahí, bueno, quizás en algún momento esto también le dediquemos un rato, porque estás rozando un problema básico de la vida política, que es el rol que la militancia tiene en el proceso de construcción de alternativas. Yo estoy en este momento más preocupado por hacer que las herramientas que tenemos a disposición, las que puedan ser más útiles, las que puedan ser menos útiles, sirvan para instalar por lo menos la duda sobre el rumbo que está llevando la Argentina y Occidente hoy en amplias capas sociales y populares, que en el comportamiento de la dirigencia. Porque creo que la dirigencia al final va a ser lo que siempre hace, que es acomodarse al cambio de humor popular. Si la historia enseña algo, es que los sectores dirigentes tienen una enorme flexibilidad frente al cambio social. Yo soy un convencido, siempre he sido un convencido, pero hoy más que nunca, de que la batalla se dirime en el corazón de la sociedad y no en las estructuras institucionales y políticas. Yo desconfío de eso porque eso tiene un tufillo demasiado liberal para mi gusto, y como yo nunca he sido liberal y a Dios gracias nunca lo seré, mi desconfianza profunda por el sistema institucional formal siempre ha estado instalado en mí, y creo que eso lo comparten gran parte de los militantes sociales y populares de la Argentina y del mundo. Los que venimos de otro lugar, los que venimos de una visión más social,
en sus diferentes vertientes, la izquierda, el cristianismo, incluso sectores progresistas del liberalismo, creo que nos estamos juntando, que ese es un tema interesante, nos estamos juntando frente al espanto y estamos empezando a generar un debate entre nosotros que no era posible en los momentos en los que todo funcionaba bien. Entonces creo que este momento de crisis y esta situación de incertidumbre, espero y apuesto de que abra canales en las líneas medias e intermedias de la militancia política para que surja una renovación en la dirigencia que es inexorable, ¿eh? Es inexorable que en algún momento va a ocurrir. Bueno, sin dudas es también una linda charla. Sí, es un temón, es un temón. Creo que con Silvano siempre hablamos estas cosas y quizás una de las pocas diferencias que tengamos pueda ser esta. Yo estoy de acuerdo con lo que vos planteás y la única diferencia que tengo y que le agregaría a lo que vos planteás es que hay que también empezar a cuestionar a la dirigencia. Sí, sí, pero yo creo que las diferencias entre nosotros son esenciales y fundamentales. Por eso muchas veces te he planteado, y ahora digamos lo hago públicamente, que nosotros tenemos que tratar de hacer un esfuerzo por escuchar a todos los que tengan un rechazo ético profundo, voy a decir la palabra, un asco profundo por lo que está ocurriendo. Porque esto nos va a acercar a personas que por identidad política nunca nos hubiésemos acercado, y yo creo que llegó el momento de que empecemos a escucharnos a partir de otro eje, que es el eje de la defensa de los intereses colectivos, de los intereses de la nación, y ahí, con nuestras diferencias y conservando nuestras diferencias, podemos ser mucho más de lo que somos. Esto fue El Laboratorio, la versión 5 de mayo del 2025, por Radiográfica, recuerden, FM 89.3, están las redes sociales también. Estuvimos Silvano Pascuso, mi nombre es Gervasio Muñoz, estuvo en la operación y en absolutamente todo lo demás Marcos Maldonado, que sería como una especie de Dios, porque él hace todo, ¿no? Pone al aire, saca, pone en entrevista, etcétera. Bueno, Marcos, muchas gracias por ese oficio. Y nos veremos el lunes que viene. Siempre es un placer hacer este programa con Silvano Pascuso y en esta radio. Adiós, Silvano, nos vemos el lunes que viene. Chau. Nos vemos. Nos vamos con La Vela Puerca, llenos de magia y Patria o Muerte.